Bueno, pues vamos a analizar una partida que nos la ha pasado uno de nuestros seguidores, en este caso se llama Joselito, y Joselito estaba jugando con blancas. José Escartín tiene un Elo FIDE 2111 y estaba en este caso jugando contra Javier Cinza. Vamos a ver la partida. Joselito salió con D4, a lo que el negro le contestó con caballo F6. Caballo F3 de Joselito es una jugada bastante flexible, ¿no? Porque con esta jugada se puede entrar en diferentes aperturas en función de lo que vaya jugando el negro. Aunque en esta ocasión el negro normalmente cuando empieza con caballo F6, en la mayoría de ocasiones acaba montando un sistema de India de Rey. Vamos a ver qué sucede. Bueno, pues G6 efectivamente tiene toda la pinta de que haya un fianchetto y enroque corto por parte del negro. C4 por parte de Joselito y bueno, pues alfil G7, todo parece que se va a llevar por los cauces tranquilos de una India de Rey, vamos a ver si tranquilos o no tanto. Caballo C3, enroque corto del negro y E4, o sea que estamos ante la teoría más teórica de todas las teorías, ¿no? Una India de Rey casi al uso, ¿no? D6, bueno, esto pues hay miles y miles y miles de partidas, así que en esta misma configuración, con diferentes órdenes, pues se han jugado miles de partidas a nivel élite, ¿no? Alfil E3, muy bien. Alfil G4, en este caso con alfil G4 ya estamos haciendo un poquito de sesgo. Aquí hay otras jugadas, la más típica tal vez hay que decir que en esta situación es E5. También se juega caballo BD7 por parte del negro y otra jugada muy típica es caballo A6. Tal vez la jugada que se hizo, alfil G4, no es una jugada tan corriente, pero totalmente jugable, por supuesto, y nada que decir, simplemente pues que no es la que tiene pues mayores inputs, ¿no? Alfil G4, bueno, pues alfil G2 para el blanco, prepara su enroque y no tiene mayor tema. Y el negro juega aquí caballo C6. Comenta Joselito que esta ya es una jugada algo sospechosa, ¿no? Porque precisamente él dice en su comentario que lo más conocido para este punto es tal vez el caballo de F que se va a D7. Y también, por supuesto, después de caballo F a D7, se juega tal vez un caballo G1 para que después de alfil por E2 se pueda hacer caballo de G, alfil por E2 y después caballo G por E2. Caballo de G que está aquí por E2. Esta sería un poco lo conocido en esta situación, ¿no? Caballo F7, caballo G1, alfil por E2, caballo por E2. Esto sería lo que Joselito, o José Escartín, se estaba esperando en esta posición. Bueno, no sucedió así y lo que sucedió en la partida fue caballo C6. Joselito jugó D5, que es tal vez la que se impone, ¿no? A caballo C6, una jugada pues ideal para la posición. Y es además, tenemos que decir que no hemos salido de teoría, ¿no? Que aunque lo más jugado no sea esto, esto sigue siendo teoría y de la buena, ¿no? Y bueno, alfil por F3, alfil por F3. Y después de este alfil por F3, claro, aquí hay dos jugadas, ¿no? Se puede tomar de alfil y también se puede tomar de peón. Comenta Joselito también que tomar de peón la pensó. Y de hecho, si se la ponemos al módulo, le gusta más tomar de peón. Pero claro, tomar de peón genera complicaciones y a Joselito pues tampoco le gustaba mucho. Así que lo que hizo fue tomar de alfil. Alfil por F3. Vale, pues vamos a continuar. El negro jugó caballo E5. Bueno, una buena jugada, ¿no? Centralizas el caballo, estás tocando el alfil de F3 y bueno, pues el blanco tendrá que tomar medidas, ¿no? Y tiene que tal vez retirar ese alfil para que no se lo cambien. Pero claro, a cambio va a tener ahora un F4, va a tener cosas, ¿no? Podría tener esas cosas. Vale, el negro juega aquí C5, ¿no? Hay dos maneras de atacar el centro, ¿no? Con esta apertura. Una es con C6, que es muy típica, y la otra tal vez es con C5. Con C5 tal vez no es tan fuerte porque de alguna manera después de C5
El blanco simplemente puede no hacer caso, enrocarse o hacer otra cosa. Mientras que con C6 el blanco tiene que atender a qué es lo que pasa con C6, ya que si, según cómo, el negro tiene la posibilidad de poder tomar, cosa que con C5 pues no tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues son dos estilos, se juega más C6, pero aquí el negro jugó C5. El blanco se enroca correctamente y el negro juega a 6. Hay que decir que todo esto parecen jugadas naturales y todas siguen un orden bastante correcto. Y de hecho hay varias partidas todavía de gente con bastante elo que está jugando esto, ¿no? Hay una partida que nos viene ahora en la base de datos de un tal Vladim Malakatok, que tiene 2600 de elo. O sea, estamos hablando de cosas que se juegan, ¿no? No es que las estén jugando de forma rara José Escartín y Javier Cinza, sino que además se juegan todavía en la élite. Así que no nos hemos ido mucho de lo que se está jugando ahora mismo en campeonato. Bueno, Dama C2, esta sí que es la primera jugada tal vez en la que ya no hay registros de partidas importantes. Y bueno, aquí tal vez eso es porque había que jugar tal vez F4, que es lo que estábamos comentando antes, que con F4 tenemos un juego tal vez algo agresivo, pero muy efectivo, ¿no? Comenta precisamente Joselito que aquí había que jugar F4 directamente y que su idea en cambio era sacar las piezas primero con jugadas como torre FE1, torre AD1, H3 y alfil F1, para que al hacer F4 viniera un E5 poco después. Pero, claro, como estamos ya imaginando, es un plan un poco lento, ¿no? Es, bueno, si el negro me espera, pues yo coloco todo y después ataco. Pero es que el negro no va a esperar, ¿no? El negro va a estar ahí haciendo sus cosas. Con lo cual F5 tal vez un pelín agresiva, pero desde el punto de vista más divertido, más activo, la verdad es que F4 se va de las manos, ¿no? Así que muy interesante aquí haber valorado F4 y bueno, simplemente comentar que Joselito no es que no la valorara, sino que simplemente la quería hacer unas jugadas después. Bueno, muy bien. En este caso juega Dama C2 y el negro juega Torre B8, ¿no? Está preparando también mucho ese B5, ¿no? Pero claro, también cuenta Joselito, ¿no? Que esta jugada parece normal para hacer la ruptura B5, pero claro, si el blanco se opone a esa ruptura no va a poder hacerla nunca, ¿no? El negro no va a poderla hacer nunca, ¿no? Así que tal vez el negro tendría que buscar un plan más factible, más viable, más producible, ¿no? Más, que pudiera existir en la posición, ¿no? Porque aquí después de torre B8, incluso, bueno, aparte de que seguimos teniendo F4, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues si no quieres tener F4, tenemos incluso torre D1, también muy interesante. O incluso adelantarnos a que nos toquen el alfil de E3 y jugar un H3, ¿no? Todo esto puede venir en la posición. Y incluso la que jugó Joselito aquí, ¿no? Que fue torre de F a E1. A la máquina le sigue gustando F4, ya lo lleva diciendo 2 veces. Esto nos pasa mucho, a mí me pasa mucho en mis partidas, ¿no? La máquina diciendo F4, y a la siguiente F4, y a la siguiente F4. Al final vamos a tener que hacerle caso a la máquina, ¿eh? Yo os lo digo, ¿no? Al final hay que hacer F4 sí o sí en algún momento de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, F4 era la idea también de la máquina, F4 para que el negro pues jugara caballo E7 y después use torre A D1 y era lo más preciso porque evitabas directamente que el negro pudiera jugar contra D6, ¿no? Lo que pone aquí Joselito era para evitar D6, vale. Me imagino que era 6, pero bueno, supongo que es 6. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucedió. Joselito jugó torre F-E1, caballo E8 para el negro y torre A-D1. Ya estamos colocando las torres donde toca y es que, bueno, pues no quería José hacerlo muy a saco, se está preparando tal vez en exceso
pero tampoco, la preparación en exceso a veces tampoco sobra. Así que tenemos las torres muy fuertes, los alfiles bien colocados, no nos están atacando nada, el alfil N5 los vamos a expulsar y nos vamos a quedar con una posición pues realmente muy interesante y sobre todo con más espacio. Y la verdad es que me gusta el blanco, ¿eh? Me gusta mucho el blanco porque tiene todas las posibilidades y todavía no ha desatado a la bestia, ¿no? A Facundo sin bozal, como dicen por ahí, ¿no? Así que muy interesante. Y mientras tanto el negro, pues no sé muy bien qué es lo que quiere hacer, ¿no? Porque ha hecho un torre B8 para hacer B5, pero no se está animando, ¿no? Y es que todavía no puede, porque el punto B5 solo lo tiene defendido con 2 el negro, y en cambio el blanco lo tiene defendido con 3, ya que el alfil de E2 es un eterno olvidado que está ahí detrás, pero que está con rayos X controlando B5, ¿no? Y por si fuera poco, en el caso de que se pusiera mal la cosa, todavía tendríamos A4, ¿no? Así que eso es por lo que comentamos, que tal vez el plan de reacción por el ala de dama, pues es un plan que a veces pues no se va a poder conseguir, ¿no? Muy bien. Caballo C7 intentando precisamente eso, ¿no? Hacer que B5 sea la reacción. Y como estábamos augurando, A4 hace que el plan vuelva a ser simplemente un quiero y no puedo. Porque ahora mismo volvemos a tener 4 piezas defendiendo el punto B5 y el negro solamente tiene 3. Bueno, pues ya que en esta posición las negras no pueden jugar B5 ni E6... está claro que la ventaja es del blanco y de nadie más, ¿no? Y en eso está también de acuerdo Joselito, que así lo expresa en su comentario. Dama de 7 es la jugada que realiza el negro, pues intentando buscar algo de contrajuego, porque se está quedando sin poder atacar. Y si se queda defendiendo, esa es la situación evidentemente mejor para un jugador, que el otro solo se ponga a defender y yo me ponga solo a atacar. Esto es como si en un combate de boxeo el otro simplemente se defiende y yo empiezo a pegar. Bueno, no sé si ganaré, pero lo que tengo claro es que prefiero que sea así que al revés, ¿no? Así que bien buscado por ahí, ¿no? H3, ese H3 es interesante porque lo que queremos es evitar un salto en G4, ¿no? El caballo en G4 pues antes estaba controlado por el alfil N2, pero ahora que juega la dama en D7 pues hay que tener en cuenta que el caballo G4 es posible, nos toca E3 y no queremos cambiar la parejita de alfiles, la verdad. Está muy bien donde está, ¿no? Así que por un lado está muy bien y por el otro tenemos un truco táctico. El truco táctico que hay detrás de H3 es que el caballo de E5 no tiene sitio donde mover. Así que ahora F4 no es que sea una jugada de ataque, sino que gana pieza. F4 es súper demoledor porque no hay manera de salvar al caballo. Así que, bueno, pues súper bien. Vamos a continuar. El negro tiene que jugar F5. Con eso ha hecho ya un sitio para el caballo. Esto hay que reconocerlo. Pero no es tan buena como parece, ¿no? Tal vez aquí lo que tendría que haber jugado es otra, ¿no? A ver, tal vez B5 podría intentarse. C por B, A por B, caballo por B5, caballo por B5, A por B5, torre por B5. Curioso, alfil por B5, dama por B5 y este sacrificio de calidad era la única forma de obtener algo de contrajuego, pero claro, a cambio de tirar la calidad sin ningún peón a cambio. Y eso es un poco arriesgado porque, bueno, normalmente la calidad se da con algún peón o con alguna ventaja de posición, aunque bueno, podríamos tener aquí un torre B8 apretando por B2 e intentando ver cómo se puede hacer, o quitando el caballo de 5, el peón de B2 pues está ahí en riesgo, ¿no? Esta sería tal vez la única forma de que el negro pudiera dar algunas pataletas, ¿no? Pero claro, jugando F5, pues no está claro, ¿no? De entrada ya nos permite hacer F4 y el caballo solamente se puede ir al sitio que acaba de ubicar el negro, que es en F7. E por F5, G por F5 y alfil de 3. Ahora mismo se están sintiendo los alfiles, ¿no? El poderío de los alfiles. Y encima, después de alfil de 3, pues vamos a poder ir maniobrando poco a poco, incluso hasta pasar la dama, ¿no? El alfil en E3 también permite que la dama pueda jugar donde estaba el alfil, en E2, para poder atacar vía H5, ¿no? Así que
también es una buena idea. No solamente estamos atacando en el trenecito contra F5, estamos atacando con 2 piezas y solo se defiende con una, sino que además estamos habilitando casillas importantes para la dama en un futuro ataque, ¿no? Caballo H6, obligado, porque está atacando, se está poniendo en peligro el peón de F5 y ahora pasa de ser un peón defendido con una pieza a ser un peón defendido con 3 piezas. Bueno, alfil F2, torre F7, la idea clara del negro es decir, bueno, pues me voy a ver si me doblo, ¿no? Pero me voy a doblar en una columna que está... Bueno, no sé si doblarse, a lo mejor torre F7, no creo que la idea del negro sea doblarse, ¿no? Ahora que pienso, porque tampoco tiene sentido, ¿no? Más bien torre F7, pues no lo sé, tal vez es para jugar el típico cambio, ¿no? Aquí, en muchas indias de rey, se juega torre F7, alfil F8 y torre G7, ¿no? Esta es una forma de intercambiar el alfil por la torre para poder atacar por la columna G donde está el rey, ¿no? Esta es una cosa típica de las indias de rey. Así que más que torre F7 para doblarse, que no tiene sentido, yo me estaría esperando que torre F7 fuera para hacer esta maniobra que es bastante conocida, ¿no? Bueno, dama E2 por parte del blanco. Y bueno, pues alfil F6. Pues no juega por F8, sino por F6, ¿no? Yo aquí tal vez me lo hubiera pensado, ¿no? Porque alfil F6 no me acaba de cuadrar. Aparte de que está tapando la defensa de F5. Bueno, alfil F6, según Joselito también dice que es mala, que es una pérdida de tiempo y que tras esa jugada el caballo de H6 tendrá muchos problemas. Pues sí, puede que tendrá muchos problemas porque además es que tampoco tiene un sitio claro, ¿no? Donde ir. No tiene un sitio donde vivir el caballo, ¿no? Así que se lo está montando bastante mal, ¿no? Alfil F6 complicado, ¿no? Dama H5 ipso facto tocando el caballo, ¿no? Alfil G7 vuelve otra vez a su sitio y aquí pues por eso mismo lo que yo estaba comentando de alfil F8 no es una jugada para nada descabellada, ¿no? Por eso me gustaba más alfil F8 para intentar usar lo mismo, pero con la torre en G7, en fin. Alfil H4 tocando ya con varias piezas el peón de E7. Caballo E8 viniendo a la defensa, pero claro, viene a la defensa y corta la torre de B8, ¿no? Así que no sé, a ver qué sucede. Alfil G5 atacando el caballo con 2 y es que realmente ese caballo no se sabe dónde va a poder aterrizar, ¿no? Y bueno, pues a ver qué sucede, ¿no? Aquí el negro juega caballo F6 tocando la dama. Y la verdad es que nuestro compañero, Joselito, no se esperaba eso, ¿no? Se esperaba torre F6. Se esperaba torre F6. A lo que él hubiera contestado alfil por F6, caballo por F6 y dama F3, ¿no? Con una clara ventaja para las blancas, pero como mínimo solamente se está entregando una calidad. Mientras que, como lo hace, pues directamente... pues se pierde la pieza entera. A ver si resulta que es por contrajuego, ¿no? Vamos a ver cómo funcionó esto. Alfil F6. Se va la dama a otro sitio, a cualquiera. El caballo sigue sin poderse mover. Caballo H G4. Peón por caballo, limpia. Caballo por G4. Y bueno, pues acaba de perder una pieza a cambio de un peón, ¿no? Y veamos a ver si esto entra... ¿tiene contrajuego o no tiene contrajuego, no? Bueno. Aquí el blanco se equivoca y juega torre de 2. Porque no vio la continuación torre 6 que estábamos mirando ahora. Y torre 6 porque es fuerte. Pues es fuerte porque prácticamente ahora la continuación para el negro solamente puede hacer alfil de 6 tal vez. No, perdón, alfil de 4. Jaque, rey F1, caballo E3, jaque, torre por E3, alfil por E3. Y tras este dama G3 estamos amenazando prácticamente el alfil
y una entrada de una descubierta tremenda, ¿no? Así que quedaría totalmente ganado, ¿no? Esto aquí la máquina está dando un +6, ¿no? O sea que con un +6 lo mismo ganamos, ¿no? Y sobre todo alguien de la calidad de José, ¿no? Así que seguro que le da la partida. Bueno, no es lo que sucedió es un torre de 2 aquí, que bueno, tampoco es que sea mala, simplemente que el otro era mejor. H6, alfil por peón, nos clavan el alfil y torre 6, ¿no? Torre 6 como buena. Aquí el negro jugó torre E por E7, si bien hay que decir que tenía otra combinación, que sería alfil D4 jaque, rey H1 y alfil F2. Tremenda combinación, ¿no? Y según Joselito parece que es lo único que aguanta algo. Aunque bueno, después seguiría dama H5 y estaría el negro seguiría con sus problemas, ¿no? Aunque Joselito, si hubiera entrado en esto, hubiera jugado torre por F2, caballo por F2, dama por F2, torre por E7, dama E3 y aquí pues ventaja otra vez del blanco sin problemas, ¿no? Así que vuelve a estar en una situación ganada. Bueno, esto no es lo que pasó. Lo que pasó directamente es torre por alfil, alfil por peón, caballo F6, torre por caballo y claro, pues dama E8, porque no puede tomar. Porque si toma, alfil por F6 vendría dama G4 jaque, torre G7, alfil por D7 sería comiéndose la dama, y a torre por dama, alfil por torre, quedándose con los cambios hechos y siguiendo con la pieza de más que tiene. Es decir, que ha conseguido simplificar de forma correcta y este final pues está totalmente ganado porque ya no hay ningún tipo de contrajuego para el negro, ¿no? Y bueno, pues dama E8, torre por F7, rey por F7, alfil E6 jaque, rey F8 y F5, ¿no? Aquí ese alfil se va a tener que cambiar en algún momento de la vida y vamos a tener un peón súper pasado y ligado, ¿no? Y si no se cambia, pues igualmente el peón de F se impone, ¿no? Alfil D4 jaque, torre por D4, ya no hay tonterías, aquí las mínimas. Y bueno, pues después de peón por torre, que bueno, ya casi es el último de los errores que hace el negro, viene pues este dama por H6 tremendo que pues acaba con la partida, ¿no? Porque tiene que hacer torre G7 y después de este dama H8 pues prácticamente cae la torre y cae todo, ¿no? De hecho hay un mate en 5 aquí, ¿no? Aquí el negro pues firmó planilla ya, así que abandonó porque realmente no puede hacer nada, ¿no? Si se va el rey, pues daba por G7 y al rey de 8 pues daba por B7 y es que no hay manera de evitar los mates que hay por todos lados, ¿no? Así que, pues no sé, D3 y F6, ¿no? Aquí ahora ya aguantando el único sitio por el que se iba a escapar el rey y ya no hay forma de evitar un mate en 2, ¿no? Mate en 2 porque hay un dama por E6, D por E6 y ahora sí, ahora ya la siguiente es jaque mate donde está. Buena partida, muy buena partida de Joselito, en la que, bueno, pues se impuso ahí con bastante maestría, con muy pocos errores, por decir, y además más que errores, inexactitudes, ¿no? Lo que tuviste. Y bueno, pues desde aquí, pues mis felicitaciones a este gran jugador y mejor seguidor del canal, José Escartín.